Hoy estamos con Silvia Omedes en el posgrado de fotoperiodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es la directora y la cofundadora de la Fundación Photographic Social Vision. Además de esto, cursó Historia del Arte en Barcelona y luego se fue a iniciar un poco más estudios relacionados con la fotografía a Nueva York. También estudió este mismo posgrado aquí también, en esta casa, y a partir de ahí pues empezó un poco más su lanzamiento, digamos, hacia el mundo de la fotografía de manera más profesional. Se especializó en la gestión de arte contemporáneo y sobre todo eso de fotografía tanto artística como documental. Es además editora fotográfica de la editorial Blooms y de la revista Ojo de Pez, y vamos a ir entrando un poco más en materia. En el año 2001, como ya hemos dicho, fundaste Photographic Social Vision, pero anterior a esto estuviste trabajando, digamos, con otras empresas o entidades como el Museo de Nueva York o el CCB de Barcelona. ¿Cómo coges un día las riendas y dices, voy a hacer un proyecto más personal? Pues esto era en el año 2001, estaba recién llegada de Nueva York, de vivir 3 años allí, donde fui a estudiar fotografía documental y donde a la vez tuve la gran suerte de entrar a trabajar en el equipo de gestores culturales que trabajan en el Guggenheim. Y al llegar a Barcelona venía con ese gusanillo de querer desarrollar algo más propio en realidad en torno a la fotografía. Tuve la gran suerte de hacer este posgrado de la Autónoma, el que dirige Juan Bautista, y darme cuenta que en Barcelona faltaban plataformas de apoyo al fotoperiodismo. Como mi formación es historia del arte y básicamente lo que hago es, o lo que me interesaba hacer en ese momento era gestión cultural, pensé, vamos a crear una fundación que dé apoyo a ese tipo de reportaje de carácter más social, para que que tiene ciertas ya, hace más de 11 años, dificultades para llegar a los medios de comunicación, encuentren vías alternativas para ser difundidos. Vamos a hablar un poquito más de este proyecto, si te parece. Es una fundación sin ánimo de lucro, que lo que se dedica principalmente es de gestionar y de producir pues, reportajes fotoperiodísticos, pero además hacéis edición de libros, exposiciones, ofrecéis charlas. ¿Qué tiene que aportar un trabajo para que decidáis apostar por él? Pues ha de ser un trabajo maduro, ha de ser un trabajo honesto y sobre todo ha de ser interesante y de cierta actualidad. Nosotros básicamente nos definimos como una plataforma de apoyo al fotoperiodismo y al fotoperiodista. En este sentido, organizar exposiciones pues da visibilidad a trabajos que consideramos muy buenos y necesarios, y al fotoperiodista, por ejemplo, lo que hacemos es apoyarlo en comunicación, en difusión de sus proyectos, aunque la fundación no esté vinculada a sus proyectos. Hacemos, por ejemplo, visionados de portfolios, o sea que estamos en una parte docente en la que apoyamos activamente a la carrera de los fotógrafos, y en la otra, en la que trabajos ya producidos buscamos vías alternativas de difusión. Y es básicamente lo que hacemos. Somos plataforma y sin ánimo de lucro, que no significa, obviamente, que no intentemos conseguir o buscar dinero donde sea para llevar a cabo nuestras actividades y por fin, desde hace unos años, todos los que estamos ahí tener sueldo, que es un pequeño milagro, pero lo hemos conseguido. Una exposición que nunca falta es la WordPress Photo. Yo te quería hacer una pregunta. Primero, ¿qué aporta el que vosotros organicéis esta exposición que tiene tantísimo prestigio? Y segundo, ¿crees que las imágenes que recoge estos premios son un ejemplo claro de la función que tiene la fotografía como una labor social? Sí, la labor que lleva, o sea, la Fundación WordPress Photo, que nace en Holanda hace 55 años, es importantísima. Nosotros no dejamos de reflejarnos en lo que ellos hacen muchas veces porque entendemos que son los que en el contexto internacional tienen más experiencia de dar apoyo al fotoperiodismo. La importancia del fotoperiodismo es indudable, o sea, es lo que mantiene los ojos abiertos a la gente, lo que nos informa de manera alternativa y lo que, dada la crisis de la prensa y de los soportes, está dando reconocimiento y apoyo a gente que hace grandes trabajos, ¿no? Y que arriesga mucho para contar esas historias. Traer la WordPress Photo, pues para nosotras significa que el gran público, entendiendo gran público, 35.000 personas en un mes, ¿vale? No estamos hablando de toda la ciudad de Barcelona, ni mucho menos, pero sí es una gran porción de gente, entra en contacto con historias que no han visto publicadas.
que no han sido publicadas en nuestros medios. Entra en contacto con el género fotoperiodístico y se da cuenta de que hay varias maneras de contar historias. Entran en contacto con historias veraces, en el sentido de que nadie pone en duda pues, la intención de esos fotógrafos en el momento de documentar, y además aporta educación visual, de la que nuestra sociedad carece un poquito, ¿no? No nuestra generación y menos la tuya, que es mucho más joven, pero todavía hay una franja de personas en la sociedad que toman decisiones y tienen poder, que no tienen costumbre de ver imágenes, ¿no? No como vosotros, que habéis crecido con televisión, internet, redes, acceso a creación y difusión de imágenes. Y es muy importante la labor que hacen educativa, en este sentido, las exposiciones, cuando se abren al gran público. El pasado 4 de mayo, la Doble Televisión Española dio a conocer un programa que se llama Soy Cámara, del que eres guionista también, que habla un poquito de las cualidades que debería cumplir un fotoperiodista hoy en día y sobre todo también un poco de cómo está hoy en día esta profesión. ¿Qué crees exactamente que han querido transmitir con esta pieza? Porque sí que se ven un poco ideas como, por ejemplo, que el fotoperiodismo no está ni mucho menos, por mucho que la gente se piense muerto, que tampoco se tiene tan claro si la prensa un poco sí. Pero sobre todo se deja bastante claro que Internet y el mundo multimedia hoy en día son herramientas fundamentales. Lo son, desde luego. El programa del que hablas se llama Fotoperiodismo Hoy. Es un programa que se ha hecho para el programa Soy Cámara, que es producido por el Centro de Cultura Contemporánea y Televisión Española. Y el guión lo hemos hecho nosotras en la Fundación. Queríamos hacer un guión que tradujera el estado de la cuestión del fotoperiodismo hoy en España, y lo hemos hecho a base de entrevistar a personas que nos parecen de mucho peso específico y con mucha experiencia. El programa, como tú muy bien has dicho, habla del estado del fotoperiodismo, o sea, qué está ocurriendo, nos intenta alejar de la idea de que se está muriendo, porque fotoperiodismo hoy es gente que quiere contar historias, y esto no está en crisis, ni lo estará jamás. Y también habla de qué nuevas capacidades y aptitudes tiene que tener un fotógrafo para sobrevivir este momento de cambio tan importante, ¿no? Que además coincide con una crisis mundial, económica, financiera y yo diría de valores, muy importante. Entonces, que el fotoperiodismo está en crisis ya hace bastante más tiempo que la crisis económica. Por lo tanto, ahora es un momento maravilloso para formarse, para recapacitar, para desarrollar nuevas capacidades, herramientas y bueno, oficios, que todos son complementarios al fotoperiodismo. Y las redes sociales, Internet, son claves, desde luego. O sea, hoy en día el fotógrafo que no tenga web, el fotógrafo que no siga a ciertos blogueros que le están abriendo las puertas, le están dando datos, no estar vinculado en las redes sociales y en concreto Facebook, que se ha convertido en la base de datos más fiable de fotografía que hay en este momento. Si quieres estar enterado de lo que está ocurriendo, qué colectivos hacen, qué gente logra según qué cosas o qué dificultades hay, o incluso si quieres denunciar cosas, está el grupo Stop Cláusulas Abusivas. En fin, hoy es una herramienta clave para desarrollarse uno profesionalmente y desarrollar sus historias. Las fotografías, como sabemos, son una herramienta con muchísimo poder, que además son capaces de despertar sentimientos, ya sea de rechazo, una sonrisa, muchas emociones. ¿Eres capaz de recordar alguna imagen que a ti por lo que sea, te despertase algo que hasta entonces no te habían despertado las anteriores? ¿Y puedes un poco describir ese sentimiento? Sí, digamos, la fotografía tiene este poder, tiene el poder, y la buena fotografía tiene el poder de emocionarnos, de interrogarnos y de informarnos, ¿no? Me es difícil destacar una fotografía entre las muchas que llegamos a ver semanalmente, ¿no? Hay un trabajo en concreto, hablaría de un trabajo, de un proyecto, que yo destaco muchísimo. Es uno de los trabajos que fue ganador el año pasado en Golpes Foto y este año vuelve a tener una mención especial por su continuación. Y es un trabajo de seguimiento a una mujer toxicómana hecha por una fotógrafa americana que se llama Darcy Padilla. Yo es de las cosas últimamente que he visto que más emoción y más ha interpelado incluso a mi sensibilidad incluso, bueno, son de aquellos trabajos que me ha acercado a una realidad con muchísimo respeto, en profundidad, con una calidad artística, expresiva maravillosa. Es de aquellos trabajos
bueno, pues que te marcan y que seguramente hay un antes y un después, y en el donde yo me he podido identificar con ciertas cosas, porque la fotografía tiene esto, ¿no?, como poder, el hecho de que habla a las personas, y la buena fotografía deja construir al espectador otros puentes con la misma fotografía, ¿no? O sea, cuando la fotografía consigue que nosotros nos pongamos a reflexionar, nos interroguemos sobre nosotros mismos y nuestras vidas, y además nos informe de cosas que no sabíamos, se crea un vínculo para siempre, ¿no? Una de las bases sobre la que se funda la fundación que tú llevas, yo creo que de hecho la más importante seguramente, es la de dar cabida a fotografías que no simplemente estén ahí como un impacto visual, sino que además sean capaces un poco de esto que estábamos hablando, de agitar las conciencias un poco. Basándonos en este principio, ¿estáis trabajando en algún proyecto que siga esta línea? Sí, sí. Hace unos años hicimos un proyecto de producción propia, porque sí, es interesante traer la WordPress Photos, sí, nos encanta traer el festival Visa por l'Image a Barcelona, pero siempre, después de 11 años, siempre teníamos el gusanillo de crear nuestras propias producciones. Hace unos 3 años lo conseguimos con un proyecto que se llamaba Domestic, que es usar la fotografía documental como herramienta de análisis de nuestra realidad, que siempre somos nosotros que analizamos al resto, ¿no? Y en esa línea de producción propia estamos desarrollando un proyecto del que todavía estamos en fase de creación de guión, que se llamará Ofelias y Cordelias, y que básicamente queremos acercar la fotografía documental como herramienta de análisis a nuestras relaciones, con nosotros mismos, con la gente y con el mundo, en base a 2 cosas. Cuando hay un conflicto, o vuelas o luchas, ¿vale? Una posición que nos parece sana es mantenerse en un estado de equilibrio. A veces hay que luchar, a veces hay que evadirse, volar. Cuando las conductas son extremas, ahí es donde aparecen problemas con las personas, con nosotros mismos, con la sociedad. Entonces queremos hacer un trabajo de investigación para ver cómo la fotografía documental o cómo los autores han estado tratando diferentes maneras, ¿no?, de relacionarse, las personas con el mundo. Y en este sentido creemos que la fotografía es una gran herramienta de reflexión y de emoción. Entonces, este es uno de nuestros grandes proyectos de futuro. Y otro es hacer una exposición con nuestros socios, que la haremos en colaboración con la galería Valid Photo, para que nuestros socios fotógrafos que nos apoyan tengan también la oportunidad de enseñar sus trabajos y, si suena la flauta, venderlos, que no nos va nada mal en estos tiempos. Muy bien, Silvia, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en este posgrado. A vosotros, gracias.